La GIS política es un hecho que se presentó en Colombia en abril de 2008 en la estrategia para la reelección de Uribe. El periodo colombiano de presidencial siempre ha sido de 4 años, pero cuando Uribe era presidente, él presentó un proyecto ante el Congreso para que se pudiera ampliar su periodo 4 años más de manera inmediata. Como todo proyecto, primero pasa por la Cámara de Representantes. Ahí es donde nuestra protagonista, Gidis, y otro participante del Congreso entran. Esos dos votos eran totalmente necesarios para que pasara ese decreto y fuera aprobado en la Cámara de Representantes, posteriormente para pasar al Senado. Eso hizo que se les haya ofrecido plata y cargos si ellos apoyaban positivamente. Posteriormente lo denuncian. Pero ya está todo aprobado. Ya no había nada que hacer. También estuvo involucrado el ministro de Justicia, el ministro de Protección Social en ese momento y el secretario del presidente Uribe. Fueron los que intervinieron con ella para que lograra que votara positivamente. Entonces, desde ahí se quedó el asunto de la GIDIS política, de que prácticamente a Uribe le dieron la oportunidad de que se reeligiera. Obviamente, después de la votación del país. La gente votó positivamente otra vez por Uribe, el único que ha podido volver a repetir gobierno, aunque posteriormente Juan Manuel Santos haría lo mismo. Después del gobierno de Juan Manuel Santos fue donde volvieron a quedar las antiguas políticas. El presidente solo podía tener 4 años y no podía volver a ser presidente en ningún periodo. El problema ético empezó a la hora de comprar los votos. Claramente, esto fue evolucionando gracias a la presión de una recompensa monetaria para estas personas, que no querían apoyar la idea desde un principio. Esas personas están ahí cumpliendo un trabajo de representación del pueblo colombiano, para que este tipo de ideas no se demoren tanto al tener que pasar por votación colectiva por parte del pueblo colombiano. Claramente ellos cuentan con una paga, que por cierto no es bajita, para que cumplan con su trabajo de una correcta manera al estar o no de acuerdo con ideas que afecten positivamente o negativamente al pueblo colombiano. Por otro lado, este tipo de situaciones indecorosas hacen de una ciudadanía política mal educada en términos de comportamiento, ya que para nadie es una sorpresa que dentro de estas calles hay bastante corrupción y que se viene acostumbrando a la población a este tipo de comportamientos con un comportamiento cotidiano para este tipo de actividades. Bueno, en cuanto a la GIS política, tenemos que tener en cuenta que esto fue un factor que alteró la constitución política y la historia colombiana, puesto que el haber cambiado la constitución y poder dar la posibilidad de reelegir un presidente generó conflictos en el país. ¿Qué tipo de conflictos? Todos sabemos que en el mandato de Álvaro Uribe Vélez se intentó acabar con los grupos paramilitares e insurgentes, por lo que Álvaro Uribe Vélez intentó contraatacar con la misma violencia con la que se atacó al pueblo, y así generó mucha violencia. Eh, Podemos ver que no hubo ninguna solución. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Lo único que tenemos es un pasado lleno de errores, mucha sangre e injusticia. ¿Por qué? Porque se pensó hacer lo que se quería hacer por el pueblo y al fin y al cabo terminamos haciendo algo por el beneficio propio, no por lo que realmente merecía el pueblo. Y en cuanto a Kant, tenemos que tener en cuenta que la parte ética es algo que nosotros sabemos que está bien y, y tal vez los que tenían el poder como Gidis y Álvaro Uribe Vélez no hicieron lo que realmente estaba bien éticamente. ¿Por qué éticamente? Porque están violando los derechos de las demás y sus libertades, ya que sabemos que lo ético está bien hasta que no afectamos la libertad de otra persona, como diría Kant. Recordemos que la humanidad es uno de los animales que vive en sociedad. Teniendo eso en cuenta, lo más posible es que muchas de las sociedades utilicen la política para hacer de orden y que no se salga todo de control. La política y la ética están bastante relacionadas, ya que una persona no puede manejar la parte política sin anteponer la parte ética, ya que está haciendo algo para la sociedad más que por sí mismo. Obviamente, muchas veces no se llega a este punto, ya que se piensa solamente en sí mismo, como pasa muchas veces en los casos de corrupción política, como fue en este caso de GIS Política. Y es por eso que se le puede considerar un ser vicioso en este contexto. Las personas que se meten en la política tienen que tener un perfil ya predestinado. Debe tener capacidad de sentir un sentido de la justicia para poder decidir sobre ellos. Aparte de tener una gran brújula moral, ya que no va a poder continuar con su labor de representar y mediar por el pueblo sin tener unas buenas bases establecidas. Y todo esto viene a que una política sin ética genera corrupción, ya que este consiste en saber qué es lo que le beneficia a las otras personas en general
y los deberes fundamentales, como dijo Aristóteles. Para hacer una pequeña conclusión, tenemos que tener en cuenta que este tipo de cosas nos afectaron bastante en temas políticos e incluso éticos para esas mismas personas que la hicieron de este problema algo real. ¿Y qué opinamos? Que este tipo de personas ya no debería trabajar en este medio, ya que por lo menos, según lo que hemos visto, no puede mantener la parte ética alejada de la parte personal para cumplir su labor. Y que si bien es algo complicado, ya que somos humanos y ya que tenemos dentro de nosotros deseos personales e incluso necesidades. Necesidades que en este caso se pusieron encima de todo el pueblo colombiano que fue afectado, ya que la historia hubiera sido bastante diferente si ese no hubiera sido el votar por Álvaro Uribe Vélez. Y por lo tanto tampoco por Juan Manuel Santos.